Y me acompaña aquí en el estudio Roberto Cabrera. Él es socio líder nacional de asesoría de KPMG en México. Vamos a hablar sobre el estudio Perspectivas de la Alta Dirección en México 2019, un tema sumamente importante para empresas. ¿Cómo estás, querido Roberto? Carlos, gracias por estar con nosotros. En saludarte y gracias por invitarnos a tu importante programa. Ustedes hacen regularmente este análisis de... Llevamos, Carlos, 14 años. Tú nos has acompañado prácticamente esos 14 años. Llevamos 14 años haciéndolo. Carlos, es un estudio en donde preguntamos básicamente 3 temas importantes. Uno, ¿cuál es el ambiente de negocios? Es decir, cómo el gobierno y local está ayudando a las empresas a ser más competitivas. No es un tema político, es un tema de competencia. Sí. Y luego les preguntamos a las empresas qué hacen ellas mismas para poder ser más competitivas y dónde están invirtiendo. Es un poco el contexto de la encuesta. Este estudio, esta encuesta ya se realiza, digamos, con el nuevo gobierno. Ya. Se realiza, nosotros empezamos saliendo el gobierno, arrancamos en octubre, Carlos, y terminamos la encuesta mediados de febrero, mediados de enero. Pero ¿qué hallazgos hay en esta edición? Mira, hay hallazgos muy interesantes. Carlos, yo te diría el primero, sí hay un escepticismo importante por los líderes empresariales, por el nuevo gobierno. Hay nerviosismo, lo que se detecta en un par de preguntas que hacemos. Yo te diría que 6 de cada 10 de los líderes empresariales en México están nerviosos por el nuevo gobierno. Como tú sabes, las encuestas son de momento, dependiendo a qué horas tomas la encuesta, si la encuesta es como una fotografía, habría que ver cómo se va moviendo durante los años. Es una de las ventajas de esta encuesta, que como la hacemos cada año empezamos a medir tendencias, pero sí, yo te diría que en principio sí hay una preocupación por el nuevo gobierno, que yo creo, en mi opinión, tal vez se aumentó derivado de la cancelación del aeropuerto, que fue justo en esa época. Yo te diría que el segundo tema a destacar es que sigue siendo la corrupción el grito de la iniciativa privada para que se pueda ser más competitivo. Son 3 los aspectos que ellos piden al gobierno que se corrijan. Uno es la corrupción, desde hace ya varios años. Después de las reformas estructurales, sí, este tema de la corrupción ha venido como el número 1. Seguridad, que obviamente la seguridad es un impedimento para ser competitivo, y Estado de Derecho. Yo te diría que esos son los temas importantes. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra son más de 900 líderes empresariales, es bastante representativa. ¿De todos los sectores? De todos los sectores y de todo el país. O sea que sí es una foto ahí completa, sí, ¿no? Es una foto bastante completa. Incluso si tú, por ejemplo, en algunos sectores sacas un zoom, puedes ver sectores mucho más positivos o sectores mucho más preocupados. Sí, ¿tienes referencia de cuáles son un poco más positivos? Yo te diría, por ejemplo, el sector financiero es uno de los sectores que siempre ha sido más positivo. Se notó eso quizá hasta en la convención bancaria, ¿no? Por ejemplo, hace un mes, ¿no? Exactamente. Sectores como el de la construcción, un poco más preocupados por el futuro. El norte contra el sur, obviamente también muy difícil. Sí, ahorita que dices construcción, hoy reportó Cemex, Cementos Mexicanos, de empresa Regiomontana, y hay una caída ahí importante en ventas en México y en utilidades en México, lo cual refleja justamente lo que estás diciendo, exacto, ¿no? Fíjate que la encuesta, Carlos, es bastante precisa. Los líderes empresariales normalmente no se equivocan. Ellos nos decían en esta encuesta que veían un año que no iba a haber crecimiento del PIB mayor al año anterior. Y esto fue en enero. Y ahora ya está ocurriendo. Sí, porque ha habido las reducciones una tras otra en los pronósticos de crecimiento para este año. ¿Qué te llamó la atención de este levantamiento en cuanto es un nuevo gobierno? Hay esta preocupación que estás manifestando. ¿Qué se rescata, digamos, del ambiente de negocios? Yo te diría que hay un tema que a mí siempre me llama mucho la atención, y es que es el tema del Bajío. Cuando nosotros preguntamos dónde van a invertir, la respuesta también durante varios años es en el Bajío. Es consistente. Es consistente. Y yo creo que la receta ahí está. Es decir, y es México. O sea, México, como tú sabes, es un país diverso, es un país muy diferente. Pero yo creo que no deberíamos de inventar recetas nuevas. Sí. La receta es lo que han hecho en el Bajío, que fue invertir en infraestructura, invertir en educación, invertir para poder desarrollar industrias completas como la automotriz, la aeroespacial, etcétera.
creo que es la receta correcta y ellos han logrado crecimientos impresionantes y han logrado moverse mucho en el tema de la pobreza. Si inventamos nuevas fórmulas... ahí ya funcionó, ¿no? Ya funcionó, ya está probado y es México. Querétaro, ¿no? Que ha tenido crecimientos importantes, Guanajuato, Aguascalientes. Aguascalientes, definitivamente. Luego, obviamente, viene Guadalajara, Monterrey, como que siempre están ahí en esos primeros lugares. Y el otro tema que tal vez me gustaría resaltar, Carlos, es como estrategia principal, y eso está muy bien porque viene mucho al World Economic Forum, que tú siempre estás por allá, es el cliente como foco para la estrategia de las empresas. Sigue siendo vital. Vital. Los clientes se han vuelto exigentes, se han empoderado. Si no entiendes a tu cliente, jamás vas a poder sobrevivir en el corto plazo. Oye, estos temas de cuarta revolución industrial, Internet de las cosas, 5G, la nube, temas tecnológicos, biotecnología, industria farmacéutica, ¿aparecen por ahí? Afortunadamente ya empiezan a aparecer de manera más importante. En el estudio lo preguntamos concretamente, Carlos, ya nos contestan 64% de los líderes en México, es decir, poquito más de 6 de cada 10 empresas que ya están muy metidos en esos temas. Todavía hay un gap muy importante que se tiene que subir a esta hora. Sí, porque el mundo avanza, ¿no? La competencia está fuertísima, ¿no? Fuertísima, sí, fuertísima. Se están transformando formas de producir por aquí, por allá, y México no se puede quedar atrás, porque te quedas atrás, desapareces, ¿no? Totalmente. La convergencia también ha sido una gran competencia. De repente alguien que no competía contigo se pone a competir. Sí, eso está pasando en las tecnológicas, en los bancos, las automotrices, están fintech de todos lados. ¿La gente puede ver ese estudio? Sí, claro, por supuesto. Que entren a nuestra página de delineandoestrategias.com y con todo gusto ahí pueden bajar todo el estudio, que creo que es muy interesante, y lo pueden bajar por industria, por región. Sí, eso, muy valioso. Muy bien, Roberto, gracias. Gracias. Muy buena tarde. Bueno, vamos a un breve corte, no le cambien, necesitamos que todo México sepa lo que ocurre con la economía del país. Ya volvemos.